todos, muy bienvenidos a este su espacio de Conectados con el Cielo. Reciban un saludo fraterno de parte de este servidor y de todos los que estamos detrás de este proyecto vinculado con el estudio del texto bíblico de la lección de escuela sabática. Vamos a analizar un tema interesantísimo que me agrada porque el autor tocó muchas situaciones que, bueno, si muchos las tocáramos fuesen causa de disidencia, si muchos las tocáramos fuese causa de ofensa, pero siempre me remito a puntualizar y a señalar situaciones que han mencionado autores de la lección, pastores de la lección. O sea que pareciera ser que hay gente que está consciente de la problemática por la que está pasando la iglesia y han tenido la valentía de escribir algunas de esas situaciones. En este caso se ha hablado mucho acerca del sexo ilícito, la inmoralidad y una enorme cantidad de cosas que en este momento están haciéndole daño a la iglesia en todos sus estratos. Así que este ha sido un tema fenomenal, como siempre, de compartir con ustedes algunas cosas o las situaciones más importantes que me llamaron la atención. Una palabra de oración antes de iniciar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú puedas bendecir el estudio de esta hora. Ayúdanos, Señor, no solamente a darnos cuenta de lo que ocurre, sino a ser esos entes de cambio que puedan traer nuevas propuestas para el beneficio de tu iglesia, para la unidad de tu iglesia. Que podamos, Señor, como lo ha dicho el apóstol Pablo esta semana, en ser entendidos, en saber cuál es tu voluntad. Como siempre pedimos la compañía de tu Espíritu para que nos guíe, nos instruya y nos convierta. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, lección número 9. Tremendo tema. Anden como sabios. Interesante. Anden como sabios. El texto clave de esta semana estuvo centrado en Efesios 5, versículos del 15 al 17, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No lo digo yo, El problema es que yo lo diga. El problema es que gente que está predicando la verdad presente lo diga. Ese es el problema. Lo está diciendo la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Interesante. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tremendo esto. Andemos como sabios. Es la lección número 9 para esta semana. Ok, comencemos analizando qué es ser sabio. De acuerdo al diccionario, un sabio es una persona que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio. Una segunda definición nos dice que el sabio es una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Hagamos un poco de historia. La etimología de la palabra sabio se remonta allá por
el siglo II después de Cristo, donde la palabra proviene del latín sapidus, que tiene que ver con gusto, con sabor, con algo sabroso. En el siglo II después de Cristo, a todas aquellas personas llenas de enjundia, sabor y contenidos eran consideradas como sabios. Es decir, a la persona que acumulaba no solamente mucho conocimiento, sino también mucha virtud, entendiendo como virtud la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo o la disposición habitual para hacer cosas buenas, para hacer el bien. De acuerdo a la página que consulté, decía que no hay que confundir jamás al sabio con el inteligente o muy inteligente. El sabio, además de inteligencia, tiene la formación, los conocimientos y la experiencia adquirida por los años para actuar con criterios y actuaciones correctas, para adquirir conocimiento y vivir la vida. Y te pongo un ejemplo. Un médico eminente de cualquier especialidad, famoso, puede tener mucha preparación y haber adquirido mucho conocimiento. ¿Eso lo vuelve sabio? Muy bien, te pongo este ejemplo entonces. Ese médico es un gran cirujano cardiovascular, famoso porque gente que opera, gente que se salva. Y después de su jornada intensa de trabajo, al salir de su trabajo, en lugar de ir a su casa, se dirige a visitar a su amante, con quien sostiene una relación amorosa ilícita, una relación sexual ilícita. Ese profesional tiene mucho conocimiento, pero no puede conducirse en la vida. No es sabio, no sabe tomar decisiones correctas, no sabe hacer el bien. Este es un ejemplo burdo de lo que significa ser inteligente, tener mucho conocimiento y la persona que es sabia. El sabio, además de tener mucho conocimiento que ha adquirido a través de los años, que le ha mostrado la vida y también los libros, sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Muy bien. Y si es una persona profesional, eminente, preparada, con principios cristianos, pues será mucho más sabio todavía, porque sabrá tomar muchas mejores decisiones que aquel que no tiene conocimiento de Dios. ¿Cuál era la valoración que los paganos tenían en tiempos de Pablo? ¿Cómo miraba el pagano la vida? Y según Efesios 5:4, el autor nos mostraba que les encantaba contar historias atrevidas. De acuerdo a Efesios 5:18, les encantaban las fiestas donde hubiese mucho alcohol. Y de acuerdo a Efesios 5:3 y 5, en esas fiestas no faltaban las orgías o las relaciones sexuales libres de todo tipo. Esto se conocía ya desde los tiempos grecorromanos. Bueno, esto se conoce desde Babilonia, ¿sí? Donde se hacían fiestas vinculadas con orgías sexuales. Los griegos le dieron más forma a este asunto y Roma terminó de darle mucha más forma a esto. Era muy característica las relaciones homosexuales
en aquel tiempo, en esas fiestas paganas dedicadas al dios del sexo, dedicadas al dios Baco, dedicadas bueno, Diana de Éfeso, que era la diosa de la fertilidad. En la lectura en la lectura bíblica, Pablo da 4 recomendaciones interesantes que me llamaron mucho la atención. Y la primera se encuentra en el versículo 15. Mirad diligentemente. ¿Qué es una diligencia? ¿Qué es o qué es lo que hace a alguien diligente? Bueno, es una persona que pone mucho interés, mucho esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o cargo. Pablo nos pide a nosotros como iglesia que miremos con responsabilidad. ¿Qué es lo que debemos ver con responsabilidad, con seriedad, con profesionalismo, con formalismo? ¿Qué es lo que desea que veamos? Bueno, la segunda recomendación es ¿cómo andamos? Es muy común escuchar en nuestra iglesia, y quizá aquí vamos a comenzar a mencionar las porciones fuertes que están vinculadas con la lección. Hay muchas personas que se incomodan cuando uno muestra situaciones feas, erróneas y horribles que están ocurriendo dentro de la iglesia adventista. Y dicen, eso no es edificante para la iglesia. ¿Y qué es edificante entonces? Que el pecado siga progresando y quedarme callado. Discúlpenme, pero de acuerdo a esta palabra que hemos visto en la semana, las cosas no son así. Si queremos que esas situaciones como la música mundana que está entrando a la iglesia, esas palabras extraviadas de las que ya vamos a hablar y que el apóstol menciona esta semana, todas esas cosas que están fuera de nuestra doctrina, están fuera de lo que la Biblia dice, para poder erradicarlas de la iglesia, hay que señalarlas. Si una persona quiere sanar de cáncer, con olvidarse del asunto y no mencionarlo, nunca se va a curar. ¿Sí? Hay que hablar del asunto. Hay que estudiar el objeto de diferentes ópticas y hay que ver de qué manera podemos llegar a la curación. Eso sí edifica. Ahora, claro, si solamente señalo para criticar y destruir, pues eso está mal. Yo personalmente señalo muchas cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia, en todos sus estratos, no con el afán de criticar o decir, si yo estuviera ahí, yo no haría eso. No, no es eso, no es ese el afán. El afán es que la gente que está vinculada con las cosas que yo menciono puedan razonar, puedan entrar en juicio y decir, realmente debo cambiar mi conducta. Pero ya vamos a entrar vamos a profundizar un poco más esto. Ahora, miren diligentemente cómo andan. Y el apóstol pregunta, ¿cómo andas? ¿Tú andas como necio o andas como sabio? Qué interesante esto. Y analizando esos 3 versículos de Efesios 5, del 15 al 17, me puse a analizar cómo anda un necio y cómo anda un sabio, porque son las primeras 2 recomendaciones entonces de Pablo. Mirad diligentemente cómo andáis. Hermano adventista que me escuchas, adventista del séptimo día, ¿cómo andas tú? ¿Como necio? ¿Como tonto? ¿Como obstinado?
o andas como una persona sabia? Recordemos que esta es la parte clave de la lección, andar como sabios. ¿Cómo anda un sabio? No aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo anda un sabio? ¿Cómo anda un necio? No aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo anda un sabio? Aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo anda un necio? Es insensato, es imprudente, es inmaduro en sus actos. ¿Cómo anda un sabio? Es sensato, muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y en sus decisiones. ¿Cómo anda un necio? No entiende la voluntad del Señor. ¿Cómo anda un sabio? Entiende la voluntad del Señor. ¿Cómo anda un necio? Se embriaga de vino y provoca disolución, o sea, provoca mezcla. Como se ha embriagado, no sabe discernir entre lo santo y lo profano, entonces mezcla la verdad con el error, que es lo que estamos viendo brillantemente hoy en día. ¿Cómo anda un sabio? Él no se embriaga con vino, él se llena del Espíritu Santo. Vean que el sabio no se embriaga del Espíritu Santo como muchos movimientos religiosos evangélicos enseñan. ¿Por qué? Porque embriagarse es corromperse. Así que el sabio se llena del Espíritu Santo. ¿Cómo anda un necio? Habla malas palabras, dice chistes, chismes, canta música mundana, baila. ¿Cómo habla un sabio? Habla salmos, himnos y cánticos espirituales, que es la recomendación que el apóstol da para dirigirnos entre unos y con otros. ¿Cómo anda un necio? No se acuerda de Dios, y si lo hace, da gracias por su forma hipócrita de vivir la vida. ¿Cómo anda un sabio? Da gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo. En base a esta comparación que hice, quisiera compartir con ustedes lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, la página 374 y 375. El deseo del apóstol Pablo para aquellos a quienes escribía sus cartas de consejo y admonición era que aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas, puede ser tu situación o la mía, somos seguidores de Cristo, sí, pero vivimos en medio de gente corrupta y perdida. Entonces el propósito de Pablo era que aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas, que no anduviesen como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, sino avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Animó a los creyentes a mirar hacia el tiempo cuando Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, podría presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha. ¿Y qué es la mancha? Mancha de pecado. Entonces una iglesia que no tuviese pecado, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa y sin mancha, o sea, sin pecado. Y aquí es donde va a comenzar a darle alergia a algunos que quieren seguir pecando en este mundo y tratan de quitar, de aislar la perfección de una vida libre de pecado. Y enseñan otra cosa, dicen que ser perfecto no significa sin pecado. Entonces, ¿qué es entonces? No, es que este trapito que está blanco, 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 no significa que está puro. ¿Y por qué no si está blanco? Estos mensajes, escritos no con poder humano, sino con el dedo de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos. Lecciones que será provechoso repetir frecuentemente.
En ellas encontramos delineada la piedad práctica. Se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. Allí es donde encontramos los principios, no en la opinión humana. Ella recalca de que estos han sido consejos escritos no con poder humano, sino con el poder de Dios. El gran problema es que no creemos que esto sea así. Y es más preferible para aquellos que llevan una vida libertina, una vida secular y se hacen llamar cristianos. Muchos prefieren el consejo humano que el consejo de la palabra de Dios. Aquí es donde comenzamos ya a tener problemas, a relegar a la Biblia como el fundamento, la base que debe conducir nuestro comportamiento como cristianos. ¿Sí? No es en base a la opinión humana, no es en base a lo que opina el mundo, es en base a lo que opina el creador del mundo. Muy bien. Bueno, entonces hemos hablado acerca de cómo se comporta un necio. Hemos hablado de cuáles son las recomendaciones, las 4 recomendaciones de Pablo. Solo había mencionado 2. Mirad diligentemente cómo andamos, si como necios o como sabios. Debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y la 4 es no ser insensatos, sino ser entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Así que analizamos esas 4 cosas. Hemos visto cómo camina un necio y cómo camina un sabio. Ahora aquí entramos en detalle con respecto a Efesios 5 del 1 al 14, donde en los versículos 1 y 2 el apóstol Pablo le pide al pueblo que sea imitador de Dios. ¿A quién debemos imitar? A Dios. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos diciendo? Cuando yo comienzo a permitir, como dirigente, como líder de iglesia, aún como feligrés, cuando yo permito que entren a la iglesia y a mi hogar costumbres mundanas, yo no estoy imitando a Cristo, yo estoy imitando al mundo. Cuando veo ese lucerío y esos bailes y esa música en nuestros campamentos de conquistadores, yo puedo darme cuenta que tanto los organizadores como los que están participando allí no están imitando a Cristo, están imitando al mundo. Y yo considero que eso hasta un ciego lo puede ver, hasta un niño lo puede entender, hasta un animal lo podría olfatear. Por eso qué interesante el pivot donde comienza a circular toda la lección. ¿Cómo andamos? ¿Como necios o como sabios? Una pregunta que cada uno personalmente debe responderse. Ahora bien, el versículo 1 y 2 del capítulo 5, Pablo nos pide que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y en segundo lugar, de los versículos 3 al versículo 14, Pablo va a enfocarse en la ética sexual. ¿Qué es la ética? Es la normativa para conducirse. Siempre se habla de tener principios no solamente profesionales, sino también tener principios éticos, fundados en principios morales. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Muy bien, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con la ética sexual de aquel tiempo? Y al analizarla, vamos a darnos cuenta que lo mismo que ocurría en Éfeso era lo mismo que está ocurriendo actualmente en el mundo y es lo que está ocurriendo exactamente dentro de nuestras filas. Y yo logré
captar tres situaciones importantes fundadas en el capítulo 5 de Efesios y los versículos 3 al 14 que desarrollan el tema de la ética sexual. Muy bien, el primero, los banquetes de los ricos. En los banquetes de los ricos, como en cualquier fiesta, había un lenguaje obsceno, había alcohol para embriagarse y habían entretenimientos atrevidos. Y aquí es donde entran los actos inmorales, donde se tenían relaciones sexuales, varón con varón, mujer con mujer, viceversa, y hasta con animales, situación que se conoce hoy como la zoofilia. Todo esto vinculado en una fiesta. ¿Y la orgía en qué consistía? Bueno, que en la misma fiesta estaban todos departiendo, disfrutando y había una mezcla, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, desnudos. Y bueno, ese era el comportamiento en aquel entonces. Había una visualización de los principios éticos sexuales totalmente distorsionada como se mira hoy en día en el mundo. Gente hoy que se percibe como animal, varones que se perciben como niñas, niñas que se perciben o mujeres que se perciben como niños. Hay una enorme, el tema de la sexualidad hoy en día, en nuestro mundo, en pleno siglo XXI, es algo que da vergüenza verlo. Por eso Pablo insiste en tocar el tema de la ética sexual. Ahora, ¿este tipo de actos inmorales ocurren en nuestras reuniones como iglesia? No. ¿Este tipo de actos inmorales ocurren en nuestras reuniones sociales en la iglesia? Tampoco. Pero sí hay algunas situaciones vinculadas con trastornos de la sexualidad que sí están golpeando a nuestra iglesia. Aunque ustedes no lo crean, pero en nuestras iglesias también hay cierto porcentaje de personas homosexuales. Y con todos los nombres que tienen, homosexuales, bisexuales y toda la cuestión. Nadie toca la temática. Y es una temática que afecta no solo al pleno del pueblo, sino que afecta también a la dirigencia, afecta también al pastorado, afecta también al liderazgo interno de cada iglesia local. Y nadie habla de esto. Y son problemáticas que muchos de ustedes son testigos que están ocurriendo. Yo por lo menos hasta el día de hoy no he contemplado ningún plan juvenil que esté enfocado en la protección de la mente de nuestros jóvenes y de nuestros niños, de tantas películas, de tantas de música vinculada con material sexual. Yo no he visto nada. Y sin embargo es algo que está ocurriendo. En segundo aspecto, ¿qué ocurría en los centros urbanos? Bueno, bajo el cierto anonimato había permisividad. Y esa permisividad era la que permitía el fomentar prácticas sexuales inmorales. Hay el tremendo tema ese de la permisividad, ser permisivo, y es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué ha entrado tanta música mundana a la iglesia? Bueno, porque hay alguien permisivo, hay alguien que está permitiendo que eso ocurra. ¿Por qué ha cambiado tanto el adventismo del séptimo día? Bueno, hay alguien permisivo o algunas personas permisivas que han permitido que el mensaje adventista comience a degenerar, ¿sí? Ahora, como siempre lo he puntualizado, esa permisividad debe venir de gente poderosa,
de gente que tiene el poder de legislar, de hacer leyes y cambiar leyes. No pueden venir de un feligrés común, porque si vinieran de él, inmediatamente se le intercepta y se le bloquea. Así que si hay alguien permisivo, debe ser alguien poderoso, así de sencillo. Y en tercer lugar, yo le llamo la doble cara. Esta cuestión de la falta de ética sexual en las fiestas de los ricos en tiempos de Éfeso, en los centros urbanos, no solamente era un problema allí, sino que también se convirtió en problema para la iglesia. Yo le llamo la doble cara. O sea, muchos que disfrutaban de esos placeres y llevaban una vida virtuosa aparente y defendían una moralidad estricta. O sea, como que de día se ponían de parte de la moral, pero de noche daban rienda suelta a sus deseos desencadenados. ¿Acaso no ocurre esto en muchas de nuestras iglesias? ¿Acaso no vemos esto en muchas de nuestras iglesias? Alguien podría decir que no, ¿sí? Pero imagínense ustedes con todas esas, todos esos camporís donde se ven a los jóvenes danzar, donde se ve a los jóvenes gritar cosas. ¿Tendremos moral para luego decirle al mundo que debemos apegarnos a los principios éticos que Dios ha establecido en sus 10 mandamientos? Eso es lo que preocupa, que ya nadie nos va a creer. Que un administrativo aparezca disfrutando con su equipo de trabajo, departiendo en una fiesta, en un yate, y cantando con karaoke una canción mundana, bailar al ritmo de esa canción cuando podrían estar de rodillas dando gracias a Dios por el éxito alcanzado. Entonces, por eso les decía, para que todas estas cosas entren con facilidad y nos las restrieguen en la cara con tanta facilidad, es porque hay un permisivo poderoso que está permitiendo que esto ocurra. Y esto nadie lo puede negar. Quiero compartir con ustedes lo que la mensajera del Señor menciona en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ella cita Efesios 5:1. Los cristianos han de ser como Cristo. ¿Cómo han de ser los cristianos? Como Cristo. Deben tener el mismo espíritu, ejercer su misma influencia y poseer la misma excelencia moral que Él poseyó. Por eso analiza tú, ¿cómo andas? ¿Como necio o como sabio? Los idólatras y corrompidos de corazón tienen que arrepentirse y volver a Dios. Está hablando del que doble cara, del que dice que es, ¿sí?, cristiano, pero que en la soledad, que en la oscuridad se convierte en lobo y se desenfrena por las costumbres del mundo, por la cultura del mundo. Estos deben arrepentirse y volver a Dios. Los que son orgullosos y que se justifican a sí mismos tienen que subyugar el yo y arrepentirse con corazón manso y humilde. Los que se inclinan hacia la mundanalidad tendrán que desprender los tentáculos de su corazón de la basura del mundo. Vean cómo le llama la mensajera del Señor a la cultura, la basura del mundo. Pero ahí no menciona cultura, sí, pero se está refiriendo a eso. La cultura tiene que ver con el comportamiento, con las costumbres. No améis al mundo ni lo que está en el mundo, dijo el apóstol Juan. Ahora Pablo lo está ratificando al mencionarnos que
Los que se inclinan hacia la mundanalidad tendrán que desprender los tentáculos de su corazón de la basura del mundo, a la cual están prendidos, y entrelazarse con Dios. Han de convertirse en personas de pensamiento espiritual. Los deshonestos y prevaricadores tienen que hacerse justos y rectos. Los ambiciosos y codiciadores han de ocultarse en Jesús y procurar su gloria y no la propia. ¡Wow! Ella está tocando los defectos que hay en este momento dentro de la iglesia, que no están fundados en la palabra de Dios, sino que están fundados en las costumbres mundanas. La cultura del mundo. Hoy se le da crédito a la cultura. Vean todo lo que ella ha mencionado. Cada quien que ha caído en un error debe tomar su tajada. Tienen que despreciar su propia santidad y acumular tesoros en el cielo. Los que no oran tendrán que sentir la necesidad tanto de la oración secreta como la de familia y elevar sus plegarias a Dios con gran fervor. Como adoradores del Dios viviente, debemos llevar fruto correspondiente a la luz y privilegios de los que disfrutamos. Muchos están adorando ídolos y no al Señor del cielo y de la tierra. Es lo que estamos viendo hoy. Se adora al Dios del dinero, se adora al Dios del desorden, se adora al Dios de la idolatría. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Y ya estaba escrito. Cualquier cosa que los hombres amen y en la cual confíen y que sustituya al amor y la confianza completa en el Señor, se convierte en ídolo y así queda registrada en los libros del cielo. ¡Qué tremendo, eh! Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo andamos? ¿Cómo ando yo? ¿Cómo andas tú? ¿Como necio? Diciendo que amo a Dios, pero todavía disfruto de los manjares de Babilonia y de Egipto. ¿O ando como sabio, sacrificando mis bajas pasiones, sacrificando mi mala conducta, sacrificando mis malos deseos día con día, de tal manera de alcanzar la perfección y la impecabilidad a la que he sido llamado como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, este es un autoexamen. Yo solo te hago estas preguntas para que tú puedas reflexionar y sacar grandes conclusiones. Ojalá que sean conclusiones para vida eterna. Ahora hagámonos otra pregunta para poder reflexionar y meditar y sacar las conclusiones que debemos sacar, porque solo el hecho de mencionarlas y señalarlas no sirve de nada. Hacer una crítica por hacerla no salimos de nada. Debe llevarnos a meditar, debe llevarnos a hacer cambios precisos e importantes. Hagámonos una pregunta más. ¿Por qué muchos miembros de la Iglesia Mundial no andan como sabios o no andamos como sabios y tienen como práctica la cultura del mundo, que es la moda hoy? Y vamos entrando en materia. Y la respuesta está en Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles cosas? Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría. Que nadie venga con palabras engañosas. Fíjate bien lo que vamos a estudiar en este momento. Totalmente importante. Te hago la pregunta.
¿Por qué muchos miembros de la Iglesia Mundial no andan como sabios y tienen como práctica la cultura del mundo? Y aquí te va la respuesta basado en Efesios 5:6. Porque hay alguien permisivo con poder que con palabras vanas y engañosas está confundiendo al pueblo de Dios. Te repito nuevamente la respuesta. Porque hay alguien permisivo con poder que con palabras vanas y engañosas está confundiendo al pueblo de Dios. ¿Con poder de qué? Con el poder de legislar, con el poder de cambiar leyes y quitar leyes. Con el poder de tener credenciales oficiales para poder predicar. Hay alguien o algunos de esos poderosos que están siendo permisivos y con palabras vanas y engañosas están engañando al pueblo del Señor. Oye lo que dice la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles, la página 377 y 378. Tremendo esto, ¿eh? A veces hay cosas que yo ni quisiera tocar porque ya dicen que uno tiene algo en contra de fulano, que uno es disidente, pero si las tenemos acá. Estoy leyendo el comentario del Espíritu de Profecía que viene acompañando la lección de escuela sabática, bueno, por lo menos en la versión electrónica. Y dice la mensajera del Señor: Cristo había anticipado que se levantarían engañadores. Sí, pero a mí no me preocupan los engañadores que se levantan alrededor de la iglesia. No, a mí me preocupan los engañadores, los permisivos, que usan palabras vanas y engañosas que se levantan dentro de la iglesia. Sí, esos que tienen credenciales para predicar. Esos que han comenzado a torcer las escrituras y a torcer el mensaje adventista. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores, por cuya influencia la maldad se multiplicaría y la caridad de muchos se enfriaría. Y cita Mateo 24:12. Advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos. ¡Qué tremendo! ¡Qué mal más aberrante! La persecución en sí no se consideraba un peligro, porque simple y sencillamente era una persecución, pero la pureza del evangelio se mantenía. Pero este asunto, que entraran al seno de la iglesia engañadores, cambiando la pureza de la palabra, eso sí era más peligroso que una persecución, es lo que está diciendo la sierva de Dios. Una y otra vez Pablo previene a los creyentes contra esos falsos maestros que están ¿a dónde? Adentro. De este peligro, más que de cualquier otro, deberían prevenirse, pues al recibir falsos maestros abrirían la puerta ¿a qué? A los errores. ¿Existen esos malos maestros hoy allá arriba? Claro. ¿Existen esos malos maestros dentro de la iglesia? ¿En todos sus estratos? Claro. Si no, no estaríamos viendo lo que estamos viendo y escuchando lo que estamos escuchando. Ya vamos a hablar de esas palabras vanas, porque hay una pregunta que el autor te hace, que puedas pensar en qué palabras vanas estás escuchando hoy. Ya te voy a mencionar algunas. ¿Dónde me quedé?
De este peligro, más que de cualquier otro, deberían prevenirse, pues al recibir falsos maestros abrirían la puerta a errores por los cuales el enemigo podría empañar las percepciones espirituales y hacer tambalear la confianza de los nuevos conversos al Evangelio. Y esa es mi preocupación. ¿Qué es lo que pensará el nuevo miembro de iglesia? Se le evangeliza con un mensaje y cuando entra a la iglesia encuentra otro. ¿Cómo está eso? Es que lo evangeliza y afuera le dice que no se debe pintar, pero cuando entra a la iglesia encuentra un montón de payasitas en la iglesia. El que lo evangeliza dice que debe cuidar su forma de alimentarse. Sí, pero al entrar a la iglesia encuentra un despilfarro en la forma de comer. En el estudio al feligrés se le enseña que debe conservar buena salud. Sí, pero cuando entra a la iglesia se da cuenta que somos un hospital andando. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que se le está enseñando al feligrés? Me encanta escuchar y ver 3.000 personas, 5.000 personas fueron bautizadas. Sí, pero ¿bajo qué evangelio? Porque hoy hay dos, el conservador y el liberal. ¿Bajo qué evangelio se bautizaron esos 5.000? Esa es mi preocupación. Hacer tambalear los nuevos conversos al Evangelio. Cristo crucificado por el pecado, oye esto, Cristo resucitado entre los muertos, Cristo ascendido a lo alto. Esta era la ciencia de la salvación que ellos debían aprender y enseñar. Tremendo. Qué maravilloso. Esos permisivos son poderosos. Tienen poder de influencia. Tienen poder de quitar y ubicar. Tienen el poder de decir, fulano es disidente. Sí, es correcto lo que predica, pero es disidente porque va en contra de la agenda que estamos siguiendo. Tienen el poder de decir, bueno, vamos a demostrar que los disidentes son aquellos y nosotros somos los que estamos en lo correcto. Y se tuercen las escrituras y se tuercen los escritos. Y para poder respaldarlo se toma como base la cultura. Tremenda estrategia. Jesuitismo vivo delante de nuestros ojos. Pero ¿cuál debe ser la norma, queridos hermanos y hermanas? ¿Cuál debe ser la norma a seguir? Lo que nos dicen los que nos dirigen, ellos deciden qué debemos creer, qué debemos aprender, cómo debemos adorar. ¿Son ellos quienes deciden eso? ¿Cuál debe ser tu norma en la vida? Y no estoy hablando de desobediencia y de falta de respeto. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. El respeto siempre, pero un respeto juicioso, un respeto racional, un respeto con lógica. ¿Sí? Sí, tiene lógica lo que usted está diciendo, lo vamos a hacer. ¿Sí? No le veo unidad con lo que la palabra dice, no lo vamos a hacer. ¿Cuál es la norma a seguir? ¿La palabra humana? ¿Cuál es la norma a seguir? Muy bien. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado entre los muertos, Cristo ascendido a lo alto. Esta era la ciencia de la salvación que ellos debían aprender y enseñar. Te lo repito, Hechos de los Apóstoles, página 377 y 378. Ahora, ¿en qué consisten esas palabras vanas que se inspiran en un espíritu lascivo? Y bueno, yo no quiero darle respuesta, quiero que el autor lo diga.
Dice una partecita de lunes de que Pablo ahora se preocupa por el efecto de las palabras vanas o engañosas. Es decir, los creyentes pueden ser engañados por un lenguaje explícito al pensar que el pecado sexual no es un tabú, o incluso pueden sentirse atraídos hacia esos pecados. Pablo advierte que al estar tan engañados, que es lo que está ocurriendo hoy en la iglesia mundial, que estamos tan engañados, se arriesgue el juicio de Dios en el tiempo del fin, ya que viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Y ese es el efecto que se tiene. Como la iglesia vive bajo un engaño, se ha apartado de la palabra, se ha apartado de su doctrina, se ha apartado de sus principios. Entonces parece ser que Dios no vaya a ser tan malo de venir a destruir la tierra. Y hemos comenzado a pensar como quienes, como los evangélicos. Bueno, esto lo está diciendo el autor, esto que te acabo de decir. ¿Ve? El engaño puede arriesgar el juicio de Dios en el tiempo del fin. Ahora, quiero leerte algo más. Rodeados por prácticas e influencias paganas, los creyentes de Colosas estaban en peligro de ser inducidos a dejar la sencillez del evangelio. Mira cómo le llama la sierva de Dios, la sencillez del evangelio. Pero hoy está rodeada de tanta hermenéutica, está rodeada de tanta teología, que hoy en día la teología progresista enseña de que pues, la Biblia ya no es autoridad. Ya se duda de la inspiración de la palabra de Dios. Ya no tiene mucha relevancia. Hoy tiene más importancia el conocimiento del teólogo. ¡Ah! Es una forma elegante y bonita de decir: nosotros tenemos la capacidad única de interpretar la palabra de Dios y nadie más. ¿No te suena clero católico eso? Jesuitismo puro delante de nuestros ojos, pero no queremos creer. Rodeados por prácticas e influencias paganas, los creyentes de Colosas estaban en peligro de ser inducidos a dejar la sencillez del evangelio. Y Pablo, amonestándolos contra eso, les señaló a Cristo como el único guía seguro. ¿Quién es el único guía seguro? ¿Quién te está hablando hoy? No. ¿El pastor de tu distrito? No. ¿El presidente de la unión? Mucho menos. ¿El presidente de la conferencia general? Peor. ¿Quién es tu guía a seguir? Repito, no estoy hablando de irrespeto. Estoy haciendo una pregunta puntual. ¿Quién es tu guía? Cristo. ¿Cristo se pintó? No, pues no va. ¿Cristo bailó? No, pues no va. ¿Cristo fue homosexual? No, pues no va. ¿Cristo bebió? No, pues no va. Y me gusta lo que mi hermano menor contestó en una... andaba él por un parque, por uno de nuestros parques aquí en El Salvador, y siempre suelen haber muchas personas religiosas reunidas ahí compartiendo la palabra, y había un debate si se podía bailar en la iglesia o no, si se podía danzar o no, y muchos ponían el ejemplo de que David danzaba y toda la cuestión y eso, y vino mi hermano y les dijo, bueno, sinceramente, a mí no me interesa lo que haya hecho David. A mí no me interesa cómo lo plantea Pablo. A mí lo que me interesa es saber si Jesús bailó. Y la Biblia no dice que Jesús bailó. Así que por lo tanto, el baile no va.
Y muchos comenzaron a sentar la cabeza y a decir, oye, sí, es correcto, ¿eh? ¿Y de qué iglesia eres? Ese es nuestro mensaje. Cristo en todo y para todo. Cristo la norma a seguir. Cristo nuestro guía. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, o sea, según la cultura de los hombres, las tradiciones de los hombres, las costumbres de los hombres. Es lo mismo. ¿Qué nos dice la sierva de Dios? Cuidado con aquellos que quieren engañarte con filosofías vanas, sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¡Qué tremenda esta cita, eh! Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿A dónde nos están llevando a construir? Nos están llevando a construir conforme a los elementos del mundo y no en Cristo. No lo digo yo, lo dice la mensajera del Señor. Hechos de los Apóstoles, página 377. Ahora bien, ¿por qué Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en cómplices? Uy, cuántos monaguillos hay, ¿verdad? Cuántos sacristanes que solo dicen amén y aplauden y están de acuerdo sin razonar las escrituras y sin aferrarse de Cristo, solo porque don teólogo lo dijo o don fulano lo dijo, pues es correcto y se va a hacer. Vean la preguntota que se lanza el autor de la lección el día lunes, allí en medio. ¿Por qué Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en cómplices, compañeros o partícipes de los pecadores? Bien, y él escribe, Pablo exhorta, anden como hijos de luz, Efesios 5:8, y continúa con un mandato adicional, busquen lo que agrada al Señor. Ahí está el meollo para mí. Si yo pertenezco a esta iglesia, es porque yo entré para agradar a Cristo y no al pastor. Discúlpenme. Esa es la realidad. Yo estoy en este lugar para agradar a Cristo y no al hombre. Lo está diciendo el autor basado en Pablo. Busquen lo que agrada al Señor. El pagano busca placer mediante la fornicación y toda impureza o codicia. Y cita Efesios 5:3. El objetivo del creyente es dramático.
La Biblia no habla nada contra el baile. Rubén Bullón. ¿Qué día guardaremos en el cielo? Una pregunta capciosa. Rubén Bullón. Perfecto no significa sin pecado. Eso lo escuché a alguien en El Salvador y me reservo el nombre. Nadie, y fue un administrador. Perfecto no significa sin pecado. Eso exactamente. Nadie ha guardado los mandamientos ni los guardará. Valdemar Benítez. Bailando despacito en un yate siendo una figura pública de la iglesia. Ustedes ya saben quién es. Don Vladimir Polanco. Hay muchos que condenan al hermano porque se come su pollito. Arnaldo Cruz. Hay que alabar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro cuerpo. Adriana Pereira. Son esas palabras vanas que estamos escuchando hoy sin un certero así dice Jehová y sin un apoyo de los testimonios inspirados. Para cerrar esta parte de lunes, te hago una pregunta. ¿Qué significa andar en la luz? ¿Qué significa? Bueno, dejemos que la mensajera del Señor responda en Hijos e Hijas de Dios, página 202. Andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente, soy un hijo de Dios. ¿Estáis contemplando a Jesús? Y al contemplarlo, ¿os estáis transformando a su semejanza? Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. ¿Qué es andar en la luz? Significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, y frente a todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sucumbir con los que quieren hacernos sucumbir? ¿Vas a dejarte calentar el oído por palabras vanas y engañosas, sin un contundente así dice Jehová como prueba fidedigna, junto al apoyo de los testimonios inspirados? ¿Qué vamos a hacer? Efesios 5 del 11 al 14 nos da la solución. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ay, ¿y qué acaso reprenderlas y mencionarlas no edifica la iglesia, pues? ¿Se deben decir o no? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿A quién voy a reprender? ¿Al baile o a quien lo está promoviendo y permitiendo? Para los que no han entendido todavía, al baile no lo voy a reprender porque él no entiende. Pero el que está en la puerta, el atalaya el supuesto atalaya que está en la puerta, él es el que está dejando entrar eso. Entonces, ¿a quién voy a reprender? ¿A Satanás? ¿Al baile? ¿O al atalaya supuesto que está allí? Y como dirían otros, el perro mudo que está puesto ahí, cuidando la puerta, ese que está haciendo mal su trabajo, a ese es el que voy a reprender. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Mira cómo le llama a esos permisivos que están dando rienda suelta a que la mundanalidad entre a la iglesia. ¿Cómo le llama? Le llama muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué debemos hacer? Número 1, despertarme de el sueño. Y esto me hace recordar a Romanos, el capítulo número 13 y el versículo número 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Primera cosa, despertarme del sueño. Segunda cosa, levantarme. Una cosa es despertarse, pero puedo seguir dormido. Debo despertarme y levantarme. Y esto me recuerda una porción de Isaías capítulo 60 y el versículo número 1. Isaías 61. Y la palabra de Dios dice: levántate, resplandece. Ahí está la luz otra vez. Andad como hijos de luz. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, dice el apóstol, que si me despierto del sueño y me levanto, va a alumbrarme Cristo. Levantarme de los muertos. ¿Cuáles muertos? Los disolutos, los liberales, los progresistas, los modernistas, los costumbristas y los culturistas. Y en tercer lugar, lo que debo hacer es entender cuál es la voluntad de Dios, porque aquí esto es lo que pesa, la voluntad de Dios. Quiero finalizar con una tremenda cita en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 118. La mensajera del Señor dice: si tomamos equivocadamente la sabiduría del hombre por la de Dios. Mira cómo le llama eso. Si tú crees más en tu pastor que en Dios, si tú crees más en tu líder que en Dios, si tú crees más en el que sale predicando en el video que en Dios, si tú crees más en el laico que en Dios, si tú crees más en el que está compartiendo este repaso contigo que en Dios, eso es un error. Si tomamos equivocadamente la sabiduría del hombre por la de Dios, nos extraviará la insensatez de la sabiduría humana. ¿Qué va a ocurrir? La sabiduría humana nos va a extraviar. Tal es el gran peligro de muchos. No tienen experiencia propia. No han seguido el hábito de considerar con oración por su cuenta, sin prejuicios, las cuestiones y los temas nuevos que puedan surgir. Esperan para ver lo que piensan otros. El disentimiento ajeno es todo lo que se necesita para convencerlos de que el tema considerado carece de importancia. ¡Oh! El baile. No hay problema. Te puede bailar. Te puede llevarle música a su esposa. No te preocupes. O tú puedes comer su pollito. ¿Sí? Hoy tengo una foto de él con un gran tiburón. No hay problema. Filosofía humana. Y como soy más compatible con la filosofía humana que la filosofía de Cristo, entonces me agrada, y esa es la prueba única y suficiente. ¡Qué error! Eso te va a extraviar. Esperan para ver lo que piensan otros. El disentimiento ajeno es todo lo que se necesita
para convencerlos de que el tema considerado carece de importancia. A menos que se percaten de su carácter vacilante y lo corrijan, se verán todos privados de la vida eterna. No, que no te preocupes, eso no te va a perder. No te preocupes. Come lo que querrás y no te va a perder. Chate la bailadita y no te va a perder. No, que eso es ser extremista. Oye esto lo que dice acá. A menos que se percaten de su carácter vacilante y lo corrijan, se verán todos privados de la vida eterna. No podrán resistir los peligros de los postreros días. Ahí está el asunto. Si no logras resistir esos peligros, te perdiste. Si no logras resistir lo que viene, te extraviaste. No son sabios en las cosas que se relacionan con el reino de Dios. En la experiencia y la lucha cristianas se necesita una noble independencia. Te lo repito. En la experiencia y la lucha cristiana se necesita una noble independencia. Mi salvación no depende de lo que dice mi mamá. Mi salvación no depende de lo que opina mi familia. Mi salvación no depende de lo que dice el pastor. Mi salvación no depende de lo que me dice el anciano. Mi salvación no depende de lo que el laico o el predicador me dicen. Mi salvación sigue dependiendo de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, para poder unirnos y sacar toda esa basura que los pudientes están permitiendo que entre, es necesario señalarlo y tomar acciones en beneficio del amor y de la unidad. Que Dios te bendiga a tomar una poderosa decisión y que el cambio pueda venir a nuestras vidas para gloria de Cristo. El Señor te bendiga. Un feliz sábado y nos vemos en la próxima.